Muy bien, muy buenas noches, hermanos. Amén. Vamos en esta noche a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 y versículo número 13. Y leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengáis prosperidad. Amén. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre santo y maravilloso de Jesucristo. Te pedimos, Señor, en esta noche que nos ayudes a poder recibir tu palabra. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Danos espíritu de sabiduría y de revelación para conocerte, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. A su nombre, hermanos. Muy bien, mis hermanos, vamos a tomar asiento. Alabado sea Cristo. ¿Cuántos estamos en esta noche contentos de estar en el mejor lugar, que es la casa de Dios? Amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos en esta noche a meditar en la palabra de Dios con el título El llamado a servir a Dios. Amén. El llamado a servir a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Leí una frase, o digamos, una frase pues de un célebre escritor llamado Rabindranath Tagore. Claro, aunque esta frase también la atribuyen a la Madre Teresa de Calcuta. Y esta frase dice así: si no vives para servir, no sirves para vivir. Lo repito otra vez: si no vives para servir, no sirves para vivir. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Es decir, que una vida que no sirve al prójimo, que no sirve a Dios, pues dice, no sirve para vivir. Pero, hermanos, ¿qué es lo que viene a nuestra mente cuando hablamos acerca de servir a Dios? En este caso, muchas veces esta expresión en la iglesia no siempre la podemos comprender en su completa magnitud, porque algunos pensamos que el servir a Dios solamente es un llamado para los pastores o para aquellos que tienen algún don especial. Y a veces pensamos así en la iglesia, pero en realidad no es así. Dios llama a todo su pueblo a servirle, y no solamente a unos cuantos. Gloria a Dios. Cuando el Señor ordenó a Moisés presentarse delante del faraón para que faraón dejase salir libre al pueblo de Israel, porque habían vivido ya más de 400 años de esclavos sirviéndole a los egipcios, el Señor levanta a Moisés como libertador y le envía delante del faraón y le dice que le diga al faraón, entra a la presencia del faraón, le dice a Moisés y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ahí nos muestra la palabra de Dios que el propósito de Dios al liberar a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto es, o era para ellos, para que sirvan a Dios. Ahora, nosotros hoy somos el pueblo de Dios, porque hemos sido rescatados del pecado, hemos sido librados de la esclavitud del pecado. Ya no servimos al pecado, ahora estamos llamados a servir a Dios.
Amén, hermanos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Esa es, hermanos, la voluntad de Dios, que su pueblo le sirva. Por eso dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Le dice a Israel. Le dice que le teman, ¿verdad? Le dice también que ande en los caminos de Dios, que amen a Dios y que sirvan a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, estamos llamados hoy nosotros a servir a Dios. Amén. ¿Ah? Pero ¿qué significa servir? Hermanos, servir, pues, el significado bíblico de esta palabra es trabajar, es cultivar, es adorar, rendirle culto a Dios. En este caso es honrar a Dios, es ministrar a Dios. Eso significa la palabra servir en la Biblia. Entonces podemos decir en base a este significado que servir a Dios es consagrar nuestra vida para Él. Amén. Amén, hermanos. Amén. Es consagrar, es decir, apartarnos, ¿no?, para el servicio de Dios. Es como estos instrumentos, por ejemplo, este piano, esos parlantes están consagrados para el uso exclusivo de la obra de Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo, hermanos? Gloria a Dios. Entonces esos instrumentos, hermanos, no pueden ser usados para más que el servicio del Señor. No pueden ser usados para una fiesta mundana, no pueden ser usados para una persona que esté en el mundo y toque para el mundo este instrumento, porque estas cosas han sido separadas y consagradas para el uso exclusivo del Señor. Amén. Ahora, estas son cosas inertes que nos ayudan, pero Dios quiere que nosotros ahora le sirvamos a Él, que nuestra vida, todo nuestro ser esté apartada, consagrada para Él. Amén. Gloria al Señor, para servirle en sus propósitos. Servir a Dios también es someternos a su voluntad para cumplir el propósito para el cual Él nos llamó y nos salvó. Amén, hermanos. Ahora, de esa palabra servir se deriva la palabra siervo. Usted va a escuchar en el Nuevo Testamento cuando Pablo escribe sus cartas, ¿verdad? Cuando habla de él se llama a sí mismo siervo de Jesucristo. Amén. Y esa palabra siervo significa esclavo. Amén, hermano. Eso es lo que significa un esclavo de Jesucristo. Así era como Pablo se consideraba para el Señor Jesucristo. Era un esclavo de Cristo. Amén, hermanos. A su nombre, hermano. Aleluya. Y un esclavo, pues, es todo aquel que se somete a un deber, se somete a una pasión, a un vicio, etc. Estamos del significado de la palabra esclavo. Amén. ¿Y cuántos de nosotros antes éramos esclavos de nuestras pasiones? Éramos esclavos de algún vicio, de algún hábito pecaminoso, hasta que Cristo rompió nuestras cadenas, nos hizo libres y a la vez nos hizo siervos suyos para servirle. Alabado sea el Señor. Ya no servimos al pecado, ya no servimos al diablo, ya no servimos al mundo. Ahora estamos llamados a servir a nuestro Salvador, a nuestro Dios, aquel que dio su vida por nosotros. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo, hermanos? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y el mayor ejemplo de servicio es nuestro Señor. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Él dijo a sus discípulos una vez, cuando estaban discutiendo de quién sería el mayor en el reino de los cielos, Jesús le dijo, si alguien quiere ser mayor, tiene que ser el servidor de todos. Aleluya. Así como dice él, el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Gloria a Dios. Mire, siendo Dios,
hermano, siendo tan grande, siendo tan poderoso, Él, hermano, vino a servir. Amén. Y no vino para ser servido. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso lo mostró cuando usted lee en Juan capítulo 13, usted se acuerda si lo ha leído, cuando van a participar de la última cena con el Señor, ¿verdad? Amén. Todos estaban ya acomodados en sus respectivos lugares alrededor de la mesa, ya estaba el pan, el fruto de la vid y todo lo que iban a compartir esa noche como última cena con el Señor antes de ser sacrificado, antes de ser crucificado. El Señor, que hizo, se levantó de la mesa, cogió una toalla, se quitó su manto y dice la Biblia que cogió un tazón con agua y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Amén, hermanos. Ahora, el lavar los pies en aquel tiempo era un trabajo netamente del esclavo, hermano, que vivía o que servía a su amo en la casa donde un invitado llegaba. Quiere decir, supongamos que estamos viviendo en ese tiempo, alguien viene a visitarme, llega a la casa, entonces lo primero que hacen esclavos, y en ese tiempo había la esclavitud, ¿verdad? Agarraba un tazón y antes de que pasara, tomaba asiento el invitado que llegaba a la visita y le comenzaba a lavar los pies. Ese era el trabajo de un esclavo. Y Jesús, hermanos, para enseñarle a sus discípulos, ¿verdad? El servicio, Él coge el agua y comienza a lavarle los pies a sus discípulos, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Él, por eso dice Pablo en su carta a los Filipenses que Él tomó forma de siervo. Aleluya. Aparte de tomar forma humana o hacerse carne, Él tomó forma de siervo. O sea, se hizo como un esclavo. Y le sirvió a sus discípulos lavándole los pies. Ahora, los pies era necesario lavarse aquel tiempo porque en ese tiempo no usaban este tipo de calzado que todo cubierto, ¿verdad? En ese tiempo usaban las sandalias o, bueno, otro nombre tenían. Entonces, la gente que caminaba pues en polvo, no había pistas asfaltadas como hoy en día hay, no había medios de transportes como hoy en día hay, que podemos evitar ensuciarnos los pies. Entonces la gente caminaba a pies prácticamente abierto y el polvo y el sudor, imagínense, yo me imagino que de una persona que caminaba un largo tramo, pues terminaban los pies sucios, llenos de polvo, negro, lleno de sudor. Amén. Y tal vez hasta con olor. Amén. Pero gloria a Dios, que el Señor, hermano, se humilló, el Señor le lavó los pies a los discípulos. Por eso que luego le dice, así que después que les hubo lavado los pies, dice, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Dice en Juan 13, verso 12, vosotros me llamáis maestro y señor. Dicen, ustedes me llaman maestro y señor. Y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, dice el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. En otras palabras, le está diciendo, tienen que servirse el uno al otro. Hoy no quiere decir literalmente que vamos a lavarnos los pies como una ceremonia que la Iglesia Católica lo hace. Cada, creo, fin de año, en Navidad o en Semana Santa, creo que los sacerdotes o el Papa lavan los pies de las personas. Ese es un ritual, pero el significado que el Señor da a este acto que él hizo es el de la actitud de humildad para servir a los demás. Gloria a Dios, el lavarle los pies, dice, porque ejemplo os he dado, dice, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Ahí está el ejemplo del Señor. Alabado sea Cristo, hermanos. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Entonces aquí vemos claramente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que vino a servir y no a ser servido. Alabado sea Cristo Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor esta noche, hermano? Amén, hermanos. Y nosotros, ¿cuánto más?
Estamos llamados a servir a Dios. Amén. Ahora, el servir a Dios está íntimamente relacionado con la adoración que le rendimos a Él. Usted puede, por ejemplo, leer el Deuteronomio 10, verso 12, dice: ahora pues, Israel, otra vez vamos a leer el verso que hemos estado analizando. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames? Antes de servir dice que lo ames y sirvas. Quiere decir que para que puedas servir a Dios y que tu servicio a Él sea agradable, lo primero que tiene que haber es amor a Dios. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Entonces, porque uno que no ama a Dios jamás va a ser motivado a servirle. Amén. Y si hace algo para Dios, pues lo hará como un ritual, como una ceremonia fría, vacía, sin vida. Eso era lo que hacía Israel cuando sus corazones se apartaron de Dios. En el libro de Isaías, el Señor le amonesta a través del profeta al pueblo de Israel que cuando traían sacrificios, o sea, los animales que traían para ofrecer a Dios, que Dios había establecido por la ley de Moisés, que los animales tomaran el lugar del pecador, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, el hombre que pecaba o la mujer que pecaba tendría que morir. Dios le tendría que quitar la vida, pero Dios no le quitaba la vida. Dios en su gracia estableció que sacrificaran un animal, que no tenía que tener defecto, que tenía que estar sano, y ese animal iba a tomar el lugar del pecador hasta que Cristo viniese e hiciese el sacrificio perfecto. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero ¿qué pasó en Israel? Llevaban los sacrificios, los animales, de lo peor que tenían. Llevaban animales enfermos, tuertos, flacos, o sea, le llevaban lo peor al Señor. Y el Señor les amonesta. Estoy cansado, dice, de sus holocaustos. Estoy cansado, incluso dice, de sus oraciones. Estoy cansado de sus días de reposo, de sus días de fiesta. Estoy harto, le dice el Señor. ¿Por qué? Porque lo que ellos hacían para Dios, como servicio, como adoración, lo hacían pues por hacer. Amén. Es decir, bueno, ya porque no había arrepentimiento. Porque ese sacrificio de ese animal tenía que ir con arrepentimiento de la persona que había pecado. Amén. Y entonces, pero si iba y lo dejaban al sacerdote, bueno, como cualquier sacrificio. Y el Señor le dice: a ver, déjale uno de esos presentes a un príncipe, a uno de sus príncipes o de sus reyes, a ver si les va a aceptar esa ofrenda que le van a llevar. Imagínense, hermano. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Por eso, hermanos, es importante que nosotros podamos comprender que el servicio a Dios está íntimamente relacionado con la adoración a Dios. Amén. Eso habla de nuestro corazón, porque tenemos que amar a Dios, que es sinónimo de adorar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo ¿qué? Corazón. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Con todo nuestro corazón. Entonces, el corazón tiene que estar involucrado en lo que hacemos para Dios, Amén. en lo que se refiere al servicio. Amén. Porque servir es trabajar. Amén. Servir es rendirle culto a Dios. Amén. Servir es rendirle honor a Dios. Amén. Servir significa trabajar para Dios. Amén. Y no debemos hacerlo por hacer, sino nuestro corazón tiene que estar involucrado en el servicio y en la adoración a nuestro Dios. ¿Se acuerda usted cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto? ¿No? El diablo le ofreció todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te voy a dar si tú postrado me adoras, le dijo Satanás. ¿Y qué le respondió Jesús? El Señor Jesús le respondió: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, primero dice,
y a Él solo servirás. Porque el que adora a Dios va a ser movido a servir a Dios. Así que si tú no estás adorando a Dios como debes adorarlo, jamás vas a sentir el llamado a servir a Dios. Por eso que hay muchos en la iglesia que solo se conforman con oír el mensaje de la palabra de Dios, tomar su asiento, estar escuchando la palabra, y pasan los días, pasan los meses, como dice la canción, pasan los años, ya tenemos de repente ya canas, arrugas, estamos encorvados, ya estamos perdiendo la visión y todavía no estamos sirviendo a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque nuestro corazón no está involucrado todavía en la adoración que le debemos dar a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, hermanos, aleluya. Por eso dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso es lo que le pasó a Pablo. Cuando Pablo tuvo un encuentro con el Señor, ¿verdad? Él era un hombre muy religioso, amaba a Dios a su manera, según su tradición, según su religión. Él pensaba que estaba haciendo muy bien al servir a Dios en el judaísmo. Y como vio que mucha gente se volvía al cristianismo, ¿verdad? ¿Se acuerda usted en Hechos? En el capítulo 9, él comenzó a perseguir a los cristianos, a capturarlos, a arrastrarlos, se metía casa por casa y los llevaba presos y los mandaba a matar. Uno de sus víctimas fue Esteban, el primer mártir de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces cuando iba a Damasco, con autorización de los sacerdotes de Jerusalén para capturar más cristianos allá en Damasco, dice que en medio del camino una luz del cielo, más fuerte que el sol del mediodía, lo rodeó y él cayó al suelo. Hizo dos preguntas que a mí me llaman la atención. ¿Quién eres, Señor? No conocía quién era el Señor. Aunque él hablaba del Señor, creía en el Señor, servía, entre comillas, al Señor, pero no conocía al Señor. Por eso cuando tuvo un encuentro con el Señor, dijo: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Alabado sea el Señor. Jesús se le dio a conocer a Pablo. Bueno, en ese momento se llamaba Saulo. Y otra pregunta que le hizo Saulo a Jesús, eso está en Hechos 9: ¿qué quieres que yo haga? Gloria al Señor. ¿Cuánto da gloria al Señor? Porque ahí se estaba temblando y estaba temeroso. Alabado sea el Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Porque, hermano, esa es la reacción natural de un hijo de Dios, de un cristiano que ama a Dios, que se ha rendido a Dios, que ha conocido a Jesús. Es decir, ¿qué quieres que yo haga? Porque siempre hay algo que hacer en la obra de Dios. En el reino de Dios, en la obra de Dios, no hay ninguna persona que sea inútil. Todos son útiles. No importa si hayas de repente no terminado tus estudios en la primaria, la secundaria, no sepas leer. Eso no es una limitación para Dios. No importa que no hayas ido a un seminario bíblico, no seas un teólogo. No te estoy diciendo con eso que no estudies. Si tienes la oportunidad, hazlo. Pero si no has tenido la oportunidad, eso no es un límite para que Dios pueda usar tu vida. Alabado sea el Señor. Lo importante es que tú quieras. Porque el que quiere servir a Dios va a decir: ¿qué quieres que yo haga? Porque estás a disposición. Eso es lo que sabes. ¿Qué quieres que yo haga? Porque hay mucho que hacer en la obra de Dios. Y cuando Jesús vio la multitud que estaba detrás de él, dice que vio la multitud como ovejas que sin pastor, que estaban desamparadas. ¿Y qué le dijo a sus discípulos? ¿Se acuerda usted? Rogad al Señor de las mies, que el Señor envíe obreros a sus mies. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, un corazón rendido a Dios es un corazón apto para servir a Dios. Aunque no tenga experiencia
en las cosas espirituales, el mismo Espíritu Santo nos va a enseñar. Amén. Alabado sea Cristo, hermanos. Dios. No pretendas empezar por arriba, siempre se comienza por abajo. Amén. Porque hasta en el mundo dice tienes que pagar derecho de piso. ¿No? Amén. Se conoce historias de personas que empezaron trabajando en una empresa como barredores, como porteros. Pero hasta que dieron una oportunidad de trabajo en la empresa, pero tuvieron que estudiar y estudiaron un poquito más, se capacitaron en alguna cosa y luego ocuparon otro puesto. Amén. Y luego fueron ascendiendo, hasta algunos hasta llegaron a ser gerentes, administradores. Alabado sea el Señor. Dios. ¿Y cuánto más en la obra de Dios? Se comienza de abajo, a veces limpiando el templo o el local donde uno se congrega, limpiando el baño a veces enseñando a los niños, aunque no tengas experiencia. Me acuerdo a mí una vez cuando era muy nuevo, me mandaron a enseñar a los niños. Yo decía, ¿pero qué voy a enseñar si yo nunca he sido capacitado en una escuela para maestro de niños? Amén. Pero tenía el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y entonces me puse a orar y le dije, enséñame, Señor, para enseñar a los niños. El Señor me dio ideas para enseñar a los niños. Amén. Gloria a Dios. No tenía ningún manual, como hoy en día hay manuales que te ven en las librerías cristianas, no tenía ningún manual. Lo que tenía era lo más importante, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Y la voluntad de hacer algo para mi Señor, para mi Salvador, para aquel que dio su vida por mí. Yo no quería estar sentado toda mi vida cristiana en una silla. Algo había que hacer, aunque tal vez lo que uno haga en esta tierra no será suficiente para pagar al Señor lo que Él ha hecho por nosotros, pero en algo pueda contribuir para el crecimiento de su reino en esta tierra. Pero de que quieto no me quedo, algo tengo que hacer para mi Señor. Gloria a Dios. Algo se tiene que hacer. Y recuerdo que oré, le pedí al Señor y el Señor me dio la idea de qué hacer, cómo enseñar a los niños. Y así fui creciendo. Empecé limpiando los baños de la iglesia. Empecé barriendo la iglesia. Luego ya de enseñar a los niños, luego empezaron a dar para que enseñara a los jóvenes. Amén. Gloria a Dios. O a veces me comprometían para participar en un drama o salir un cántico especial. Amén. Yo no sabía cantar muy bien. No sabía ni de acordes, ni de notas, ni de nada de eso. Lo único que quería era servir a Dios. Amén. La primera vez que me mandaron a cantar un cántico especial, recuerdo muy bien que empecé a cantar en un acorde, en una nota muy alta, que cuando quise hacer el coro me salió toda la granja. El gallo, la gallina, el pato, ya usted sabe. Y entonces tuve que parar porque ya mi garganta no daba. Entonces me dio vergüenza, hermano. Una voz me decía, deja el micro y vete, no sirves para esto. Pero la voz del Espíritu Santo estaba ahí. Empieza de nuevo. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo, hermano. Y empecé de nuevo un acorde más bajo, una nota más baja. Y, hermano, terminé la canción. Amén. Pero así se aprende, hermano. Amén. Así se aprende. Nadie nace sabiendo. Amén. Y empecé a cantar. Y ya, como vieron que empecé a cantar, ya me daban para dirigir las alabanzas. Aleluya. Empecé a cantar los coros, a dirigir los coros, los cánticos de adoración. Y así fui creciendo. Me dieron el cargo de la juventud. Empecé a enseñar a los jóvenes. Amén. Me mandaron a predicar. La primera vez que me mandaron a predicar, yo no dormí toda esa noche. No sabía qué predicar. Eran las 3 de la mañana y no tenía nada escrito. No sabía cómo empezar, cómo armar mi sermón. Era mi prédica por primera vez para los jóvenes. Pero eran 3, 4 de la mañana. Y cuando terminé a las 4, digo, Señor, ya no puedo más. No sé qué voy a enseñar mañana. Estaba preocupado. Y era sábado para domingo. Ojo que yo trabajaba en la marina, hacía guardia, hacía amanecida. Pero a pesar de todo eso, me esforzaba para servir a mi Dios. Amén. Y recuerdo cuando ya amaneció y después de mi oración, el Señor me habló y me dijo, ahora está listo para ser líder. Recién está listo. Cuando hay sacrificio. En ese tiempo no había internet, tú puedes entrar a Google y preparar, buscar un mensaje que te ayude. No, en ese tiempo no había. Mi Google era el Espíritu Santo. Lo es hasta ahora. ¿Cuántos dan gloria al Señor?
A su nombre, gloria a Jesús. Lo importante es que tú quieras, hermano. Lo importante es que tu corazón diga, yo tengo que hacer algo para mi Señor, para que Dios su vida. Si el Dios derramó su sangre por ti y por mí, Amén. Aleluya. ¿qué es lo que te tiene amarrado para que no le sirvas, hermano? Necesitamos involucrarnos en el servicio a Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Pero primero tenemos que, hermano, involucrar nuestro corazón. Amén. Hubo una anciana que por un accidente cristiana quedó inmovilizada de su cuerpo, parapléjica. Y entonces toda su vida era una mujer muy activa en la iglesia. Y ahora estaba quieta en una cama de su casa, al borde de una ventana. Y entonces le dice, Señor, ahora ¿cómo te voy a servir aquí si no puedo ni siquiera moverme? Lo único que podía era hablar y orar. Y empezaba a orar, Señor, ¿cómo te puedo servir desde aquí, de mi cama? Y el Señor le dio una idea, que escribiera en unas hojitas, ¿no?, algún versículo y que diga que Dios te ama. Y ella mandaba escribir esos versos con esa frase y lo mandaba a tirar por la ventana. Y lo tiraba por la ventana. Y la gente que pasaba por ahí recogía y leía la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hasta que una vida se convirtió. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Aleluya. Gloria a Dios. A pesar que no podía moverse, pero Dios le dio una idea para servirle. Amén. Y pudo servir de esa manera. ¿Y cuántos aquí se pueden mover? Amén. Pueden hablar, ¿verdad? Pueden saltar. Podemos hacer mucho para Dios. Amén. Pero el problema está en nuestro corazón. Es como Jesús le dijo a los fariseos y a los escribas, que conocían mucho la palabra de Dios por la ley de Moisés. Se lo sabían de memoria. Lo habían malinterpretado, pero, hermano, ellos eran muy celosos de cumplir los rituales a los cuales ellos habían establecido como mandamientos de Dios. Pero todo lo hacían fríamente, ya lo tenían todo calculado. ¿Me dejo entender, hermano? Pero no había vida. El corazón de ellos estaba lejos de Dios. Amén. Por eso Jesús le dijo, ese pueblo que de labios que me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, cuando un corazón está lejos de Dios y pretende adorar, honrar, servir, trabajar para Dios, es en vano. Jesús lo dijo, es en vano me honran. Porque este pueblo es de labios. Su corazón está lejos de mí. Alabado sea el nombre del Señor. Pero qué bonito es cuando un corazón se llena de Dios. Cuando un corazón no está lejos, sino cerca de Dios. Corazón rendido, que quiere hacer la voluntad de Dios, que tiene tal vez limitaciones naturales o intelectuales, pero eso no sirve, hermano, de obstáculo para el Señor, porque Dios puede usó a Moisés, que era un tartamudo, lo hizo un libertador. Amén. Levantó a David, un pastor de ovejas, lo hizo rey de una nación. Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Nunca perteneció a una familia de la realeza, David. Amén. Pero sin embargo el Espíritu Santo vino sobre él. Y el Espíritu Santo lo capacitó para ser rey de una nación, la nación Israel. Y fue el mejor rey que tuvo Israel en toda su historia. Amén. Aleluya. Siendo un pastor de ovejas. Y a veces digo, no, pero yo, ¿qué puedo hacer para el Señor? Yo no sé ni leer, no sé ni hablar en público. Pero a veces es el orgullo que nos impide. Porque el orgullo dice, y si te sale mal, qué vergüenza. No me importa la vergüenza. Un momento pasaré la vergüenza, pero tengo que esforzarme y seguir adelante. Hasta encontrar cuál es el propósito por el cual el Señor
me hizo parte de su pueblo. Amén. Porque para algo Dios te ha escogido, para algo Dios te ha llamado, algo Dios quiere hacer con tu vida. No, Dios no te quiere toda tu vida cristiana en esa tierra, te la pases sentado en una silla, comiendo y comiendo la palabra de Dios, sino que es tiempo que diga: Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Y qué debo hacer? ¿Qué hay para hacer? ¿En qué puedo ayudar a que tu obra avance? Porque créame, lo que tú puedas hacer, aunque parezca insignificante para el mundo, para cualquier religioso que quiera juzgar lo que quieras hacer, por muy pequeño que sea, hermano, contribuye a la extensión, al crecimiento de la obra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Pero tiene que empezar ¿dónde? En nuestro corazón. Tenemos que empezar a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Aleluya, gloria al Señor. Porque solamente los verdaderos adoradores van a poder servir a Dios en espíritu y no en la carne. Gloria a Dios. Dios está buscando hombres y mujeres en este tiempo que le digan como cuando Dios llamó a Abraham. Abraham dijo: heme aquí, Señor. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés dijo: heme aquí, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús, hermano. Cuando el Señor llamó a Ananías para orar por Pablo, Ananías le dijo: heme aquí, Señor. Aleluya. Cuando dan gloria al Señor. Heme aquí significa: aquí estoy listo, Señor. ¿En qué me quieres usar? Aleluya. ¿En qué te puedo servir, mi Señor? Aleluya. Pero no puedes estar toda tu vida cristiana, hermano, hermana, sentado. Estoy hablando de los hermanos que ya tienen tiempo. Los nuevos están comenzando. Pero los que tenemos tiempo, hermano, no podemos vivir así. Porque te digo algo, hermano. Algo que siempre me acuerdo y siempre me impartió lo que mi esposa me decía. Que a ella le convenía un hombre que esté ocupado en las cosas de Dios, que esté ocupado en servir a Dios. ¿Y por qué? Le pregunté. Porque un hombre que está involucrado en el servir a Dios se va a preocupar por orar, ¿no? Por leer la palabra de Dios, por ser un hombre espiritual. Y si es un hombre espiritual, jamás va a caer. Jamás se va a apartar de Dios. Jamás me va a maltratar. Jamás va a ser un abusivo en la casa. Jamás va a ser uno que de repente sea irresponsable con mis hijos o con ella misma. Porque es así. Cuando uno está involucrado, ocupado en las cosas de Dios, te llama a un mayor compromiso. Y eso te hace bien también. Porque no hay nada más dichoso para un ser humano servir al Dios que hizo los cielos y la tierra. A su nombre, hermano. Aleluya. Sí. Cuando usted ve, por ejemplo, cuando nombran a un presidente que es un servidor de la nación, nombran a un ministro, cuando le ponen la franja, ¿verdad? Lo invisten con su atuendo de autoridad. ¿Cómo se sienten ellos? Aparte por el sueldo, por supuesto. Se sienten orgullosos. Saben que sus nombres van a pasar a la historia, como ministro, como presidente. Alabado sea el nombre del Señor. Se sienten privilegiados. Hay quienes sí quieren servir a su país de corazón, sinceros. Pero también hay gente que entra a servirse y no servir. Los hay. Pero ya no vamos a hablar de política, pero te pongo un ejemplo que muchos de ellos se sienten orgullosos de que van a ser ministros, porque la palabra ministro significa uno que sirve. Entonces van a servir, se sienten orgullosos. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, hermano? De que podamos decir que somos siervos de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús, hermano. Entonces, el servicio a Dios está muy íntimamente relacionado con la adoración que le damos a Dios, en el amor que le tenemos a Dios.
Si tú quieres ver a un cristiano que ama a Dios, tú lo vas a ver sirviendo siempre en la obra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Siempre, aunque no le llamen, aunque no lo pongan aquí adelante y lo unjan de repente delante y digan, ¿sabe qué? Va a recibir un cargo, ella va a recibir un cargo. Se meten en las cosas más insignificantes. Y a veces a algunos no les gusta eso. Algunos quieren la cámara, quieren las luces de los reflectores. Hermano, mire, pero eso no debemos buscar. Ese no debe ser la motivación para servir a Dios. Aquí no buscamos posición, no buscamos fama, no buscamos dinero. Aquí lo que buscamos es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que le sirvamos a Él. Pero a veces, hermano, hay cosas o trabajos en la obra que son desapercibidos a los ojos de todos, como por ejemplo la escuela dominical para los niños. No todos quieren ser maestras. Y si se animan por un tiempo, luego lo dejan. Porque tal vez piensan, no, es que nadie ve lo que yo hago, no salgo nunca al frente, no me aplauden, no me reconocen. Pero no buscamos el reconocimiento de los hombres. Lo que tú hagas en el corazón de los niños, eso queda sembrado y Dios en su momento te va a recompensar. Amén. Alabado sea el Señor. Pero a veces nos equivocamos y decimos, como también hay otros que no quieren salir adelante porque tienen vergüenza. Yo no quiero salir adelante. Tiemblan, hermano, por el temor que hay. Y puede ser natural que pueda haber temor en cierta manera. Pero ¿qué pasa en el trabajo? Si tu jefe te dice tienes que hacer algo que nunca hacías, tienes miedo, pero lo tienes que hacer. Y con miedo y todo lo haces. Porque si no te despiden o quedas mal y no quieres quedar mal. ¿Cuánto más para el Señor? Temblaré un ratito, me estaré por dentro con nervios. Pero si oro, si me lleno del Espíritu Santo, no hay temor, no hay nervios, hermano. En un momento va a desaparecer y entonces subiré a otro nivel y entonces estaré listo para que Dios use mi vida de otra manera más gloriosa. Así como hay otros que también buscan los reflectores. ¿Aló? Y si no lo aplauden, si no le reconocen, se desaniman, tropiezan y se van. Pero hermanos, la motivación más grande para servir a Dios debe ser nuestro amor a Dios. Nuestra gratitud a Dios. Porque estamos agradecidos. ¿Por qué servimos a Dios? Porque estamos agradecidos con el Señor, lo que Él hizo por nosotros, hermanos. ¿Por qué sirves al Señor? Porque amo a mi Señor. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento, en otro momento de repente vamos a ver que habían esclavos que se hacían esclavos, hermano, para siempre, pero eran esclavos por amor? Esa es una historia muy bonita, lo habla en uno de los libros de Moisés, los primeros libros. Dice que en ese tiempo los israelitas, pues existía la esclavitud, era parte de su cultura. No quiere decir que Dios estaba a favor de la esclavitud, no, pero en ese tiempo era una costumbre. Pues habían israelitas que se hacían esclavos de sus hermanos, o sea, siervos para servir a sus hermanos, porque estaban endeudados, le debían dinero, ¿verdad? Se prestaban y le debían. Entonces, para poder pagar esa cuenta, ellos se sometían como esclavos para servirle cierta cantidad de años. Pero dice que llegaba un tiempo en que se cumplía, ¿no? El año del jubileo, y todos los endeudados, todos eran libertados, aunque no terminaban de pagar su deuda. Ese año era el año del jubileo, donde todos salían libres. Pero dice, si algún esclavo, porque le trataste bien, lo trataste con amor, y a un esclavo que llegue a amar a su amo, quiere seguir siendo su esclavo y servirle con toda su familia, se va a hacer una marca, dice, en su oído, en su oreja, en el lóbulo. Le harán un orificio. Entonces lo ponían en la puerta y aquí le hacían un hueco. Llevaba una marca. Entonces cuando la gente lo veía, este esclavo con un hueco en la oreja, ¿qué le pasó en la oreja? No es la moda que hoy en día hay, sino que esa era la marca de un hombre que se había hecho esclavo por amor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por
Porque esa debe ser la motivación más grande para servir a Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Jesús? Un aplauso al Señor. El amor a Dios. En este tiempo que tengo de cristiano, de pastor también, he visto creyentes o personas que eran parte del pueblo de Dios, con bonitos talentos, hermano, tremendos dones espirituales, pero la motivación de sus corazones para servir a Dios no era el amor a Dios, sino era el amor tal vez al dinero, el amor a la fama. Querían ser famosos, o el amor a una posición en la iglesia. Entonces, cuando no se le da eso que están buscando, se enojan, tropiezan y se van. Algunos se van a otras congregaciones buscando eso. Alabado sea el nombre del Señor. Y he visto muchos, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y por eso a veces las iglesias se dividen, porque buscan eso. No buscan la gloria de Dios, sino la gloria de los hombres. Buscan dinero, buscan vivir de los diezmos, de las ofrendas. Alabado sea Cristo, hermanos. Por eso hablan de eso nada más. O buscan, como digo, buscan fama, pues. Quieren que todos los hermanos lo aplaudan, más que al pastor. Pero usted no me aplaude a mí. Usted siempre debe aplaudir al Señor. Amén. El único famoso en la iglesia no debe ser el pastor, es el Señor Jesucristo. Él es el principal, Él es el glorioso. Él siempre debe ser digno de toda nuestra alabanza, nuestra admiración, porque nosotros solamente somos servidores de Dios. Eso es lo que somos servidores de Dios. Y así usted no debe ver a los pastores. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces la motivación más grande para servir a Dios debe ser el amor que le tenemos a Él, la gratitud. Y vuelvo a repetir que el servicio a Dios está íntimamente relacionado con la adoración. O sea, no puede haber uno que diga que está sirviendo a Dios si no es motivado por el amor. Porque si no es el amor a Dios que le motiva a servir, es el amor a sí mismo y el amor a otras cosas. Alabado sea Cristo, hermanos. A su nombre, hermano. Jesús le dijo al diablo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria al nombre maravilloso de Jesucristo. A su nombre, hermanos. Alabado sea Jesucristo. Él debe ser el motivo de nuestro servicio a Dios. Entonces, es largo este tema. Voy a terminar ahí porque quiero ministrar un momento a nuestro corazón. ¿Cómo está el estado de nuestro corazón? ¿Cuán cerca o cuán lejos estamos de Dios? Nuestro corazón, ¿a qué distancia está del Señor? ¿A qué distancia, hermano? ¿Estará cerca o estará lejos? Recuerde que el Señor dice que el Señor atiende al humilde. Amén. Pero al altivo, al orgulloso, lo ve de lejos. Entonces, ¿qué es lo que aleja a un hombre, a un cristiano, hijo de Dios? ¿Qué es lo que aleja su corazón? Es el orgullo. Es el orgullo. Amén, hermanos. Entonces, esta noche Dios quiere, en primer lugar, tratar con nuestro corazón, porque ahí comienza la motivación, ahí comienza, hermano, el deseo de servir a Dios, motivado por un amor a Dios. Aleluya. Con todo el corazón, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará tu corazón, dice la palabra de Dios.
Alabado sea Cristo, hermanos. Ahora, tal vez aquí hay hermanos que no están involucrados en ninguna cosa en la obra de Dios. No lo tome a título personal el mensaje, por favor. Sino, tome la palabra de Dios y diga, Señor, verdaderamente no estoy haciendo nada para ti. Pero quiero comenzar de nuevo. Quiero empezar, Señor. Amén, hermanos. Quiero comenzar, gloria a Dios. Y encontrar cuál es ese talento, ese don espiritual que tú me has dado y para servirte, Señor. Porque servir a Dios no significa estar metido en la iglesia a las 24 horas, hermano. Más adelante vamos a ver que servir a Dios no solamente servir aquí, sino también afuera. Donde nos podamos desarrollar en nuestra vida social, podemos servir a Dios. Amén, hermanos. Pero también dentro de la iglesia. Entonces, pero el punto es, primeramente, ¿cómo está mi corazón delante de Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Estoy amando a Dios con el corazón? ¿Está cerca mi corazón a Dios o está lejos? Si no tengo motivación para servir a Dios, para hacer algo en la obra de Dios, entonces nuestro corazón está apartado de Dios. Perdóname, hermano, pero es así. Está alejado de Dios. Entonces, ¿qué hacer? ¿Me voy a quedar ahí? No, voy a dar paso de acercamiento a Dios. Dice la Escritura de Santiago, acercaos a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. Y de repente ya no estás lejos de Dios, tienes una relación con Dios, muy bien, de día a día la cultivas, te felicito, pero dile, Señor, ya no quiero estar solamente sentado en una silla. Ya no solamente quiero ser uno de los que esté observando de cómo suceden las cosas, o uno que esté comentando de cómo hacen las cosas. No, quiero ser uno de aquellos que hacen que sucedan las cosas. Aleluya, gloria a Dios. Porque hay tres tipos de personas. Unos que miran cómo suceden las cosas. Dentro de eso están los chismosos, ¿no? Otros los que les gusta comentar. Pero ¿por qué no se hizo esto? Es como los que están mirando el partido en la tribuna. Pero ¿por qué pateas? ¿Por qué no pateas? ¿Me entiendes? Les gusta comentar, son los comentaristas. ¿Ah? De esos hay muchos, hermano. Pero Dios no te quiere así, Dios te quiere que te involucres. Que seas parte de aquellos que hacen que sucedan las cosas. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y dile, Señor, aquí está mi vida. Yo quiero ser un hombre o una mujer que diga, heme aquí, Señor. Cuando tú digas lo que tú quieras que yo haga, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le dijo Pablo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le manda a ver a Damasco y ahí se te dirá lo que vas a hacer. Y fue Ananías enviado por el Señor y le dijo que él iba a llevar la palabra de Dios a los gentiles, a los reyes de la tierra. Y fue así, hermano. Alabado sea el Señor. Tal vez tú no vayas a viajar a las naciones, pero hay algo que Dios te quiere usar tu vida dentro de la obra de Dios. Y fuera, ahí en tu trabajo, Dios quiere usar tu vida para alcanzar a otros para el Evangelio de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Pero de que algo Dios quiere hacer contigo, lo quiere hacer contigo. Alabado sea el nombre del Señor. Y es tiempo de sacudirse. Y es tiempo de levantarse. Y es tiempo de acercarse a Dios y preguntarle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Gloria a Dios. No sabes leer, no importa, dice el Señor. No terminaste tu primaria, no importa. No terminaste tu secundaria, no importa. Lo único que importa es si quieres o no quieres servir a Dios. Porque no hay terreno medio. No hay que, yo no estoy entre la oscuridad y la luz, estoy al medio. No hay eso. O sirves a Dios, perdóname, hermano, o vas a terminar sirviendo al pecado o a Satanás.
Y cada vez que aumenta o pasa el tiempo y los días se acortan para la venida del Señor, cada vez más dice el Señor que se va a diferenciar entre los que sirven a Jehová y los que no le sirven. Pero yo quiero estar entre los que le sirven. Amén. Gloria al Señor, hermano. Yo quiero estar entre los que le sirven. Alabado sea Cristo. Yo no sé si usted quiere estar entre los que quieran servir a su Señor, hermano. Aleluya. Que el Señor nos ayude. Que el Señor esta noche nos despierte, hermano. Y nos diga lo que vamos a hacer para Él. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, hermano. Aleluya. Pero hay algo que Dios quiere hacer con tu vida, mi hermano. Pregúntale en tus oraciones, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Te aseguro que Dios te va a hablar. Y termino con eso. Recuerdo cuando era muy nuevo, hermano. En la iglesia tendría unos 6 meses. Yo había recibido el bautismo del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas antes de ser bautizado en agua. Un mes antes de ser bautizado en agua recibí el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, mi deseo era servir a Dios. Lo es hasta ahora. Por eso estoy todavía aquí, adelante, predicando la palabra de Dios. Mi deseo era servir a Dios. Y entonces le pregunté, muchas veces le pregunté, Señor, ¿para qué me has llamado? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿En qué te voy a servir, Señor? Esa es una pregunta constante en mis oraciones. Amén, hermanos. Y entonces me acuerdo un día que fui a Independencia, a Tahuantinsuyo, a visitar a un amigo que vivía arriba, casi a la última parte, un paradero de una combi que había ahí. Y había bajado del paradero y estaba subiendo y caminaba así porque era bien subido esa parte. No sé si usted habrá ido a Tahuantinsuyo alguna vez, pero es bien, el terreno es un cerro bien parado y hay casas, por supuesto. Y entonces estaba yo subiendo y me cansé y un rato volteé así y se miraba todo Independencia, Los Olivos hacia abajo. Las luces eran las 6:30 de la tarde más o menos. Y vi todas las luces, hermanos, de los focos de los postes. Y en ese momento sentí una unción que cayó en mi corazón del Espíritu Santo. No entendía yo qué, pero algo Dios me estaba tratando de comunicar. Luego más adelante entendí que cada luz representa un alma que iba a ganar para el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y también lugares o ciudades o naciones que yo iba a viajar para predicar el Evangelio. Y entonces, pero yo no entendía eso en ese momento. Y yo seguía preguntando, Señor, muéstrame, ¿para qué me has llamado? ¿En qué quieres que yo te sirva? Claro, yo ya estaba predicando la palabra, compartiendo el Evangelio con el poco conocimiento que tenía. No yo iba a esperar sentado, Señor, ¿qué quieres que yo haga sin hacer nada? Hello, hermano. Y entonces, hermano, recuerdo que un día subí una combi. Estaba yo rumbo a mi casa, el tiempo era soltero todavía. Y yo siempre, pues, andaba con mi Biblia y en las combis aprovechaba ese tiempo leer la Biblia. No me importaba, no tenía vergüenza, abría mi Biblia y empezaba a leer. Y estaba sentado en este asiento individual al lado derecho y aquí al costado, que es asiento de dos, había un hermano de una congregación diferente a la nuestra. Estaba sentado y me vio leyendo la Biblia. Me dice, ¿tú eres cristiano? Sí, le digo. Qué bueno, gloria a Dios, me dice. ¿Y cuánto tiempo tienes de creyente? Comenzó a hablar conmigo. Tengo unos 6 meses. Qué bueno, gloria a Dios. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, gracias a Dios me va bien. Y yo le empecé a contar mi testimonio. Yo recibí el Espíritu Santo un mes antes de ser bautizado en agua. Le empecé a contar y hablar y hablar. Y entonces el hermano me dijo, hermano, Dios te va a usar grandemente. Dios te ha dado a ti el ministerio de evangelista y de pastor. No me conocía, hermano. Dios te va a llevar, te va a usar en sanidad, te va a usar grandemente el Señor. Me dijo eso. Y entonces eso quedó en mi corazón. El hermano no me conocía. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, hermanos. Y entonces, hermano, poco a poco Dios fue dándome conocimiento para lo cual Dios me había llamado. Pero yo seguía preguntando porque todavía no era tan claro para mí. Hasta que una vez el Señor me habló en sueños y me mostró que una familia venía a pedirme consejo y me decía, Pastor Rubén, queremos que nos aconseje. Yo no era pastor en ese tiempo, yo era un creyente nuevo, tendría 6 meses, 1 año. Pero la respuesta de Dios comenzó a venir
Entonces yo comencé a pedirle en oración, Señor, ahora yo quiero que me ayudes a crecer y a madurar espiritualmente. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios poco a poco fue desarrollando el ministerio que ahora estamos trabajando, el pastorado, el evangelismo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y tal como ese hermano dijo, tal como yo había entendido, he llegado a viajar, ¿no? Por la gracia de Dios, he estado en Bolivia, he estado en Colombia. Gracias al Señor. He viajado a provincia también. Hemos abierto una obra ahí en Baba. Hemos predicado la palabra de Dios ahí. Y a donde nos inviten, he podido conocer otras congregaciones donde he predicado la palabra de Dios. Pero todavía Dios no ha terminado conmigo, porque si me tiene con vida en esta tierra, si todavía el COVID-19 no me ha llevado, hermano, es porque todavía hay algo que yo tengo que hacer en esta tierra para mi Señor. Y si a ti todavía no te ha llevado el COVID-19, eso te está diciendo algo el Señor a través de eso, que todavía hay esperanza para que Dios pueda usar tu vida y glorificarse a través de tu vida, hermano. Me está esperando que te levantes. ¿O estás esperando otra pandemia? Hello. Yo creo que no, ya es suficiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Diga conmigo, tengo que levantarme. Dígalo con ganas, me tengo que levantarme. No teniendo la de la sien, no, en tu espíritu. Cambia de estado de ánimo. Tengo que levantarme, Señor. Empezar a orar. Señor, ¿en qué quiere usar mi vida? Aquí estoy, Padre. En cualquier cosa, por muy pequeña que sea. Si el pastor no me dice nada, yo me voy a ir al pastor y decir, pastor, ¿en qué puedo ayudar? Amén. Hello. Pastor, aquí estoy. ¿En qué puedo servir, pastor? Alabado sea el nombre del Señor. Muy bien, hermano. Tienes que limpiar la iglesia. Uy, pastor, yo pensé que para eso. Por ahí se empieza, hermano. El portero, pastor, pero acá, así es. Espérate ahí. Ahí empieza, a veces, ahí hasta en la puerta, muchos han sido pulidos, hermano, en su carácter. Así como el que entra como el que recibe. Pero ahí Dios va, hermano, va poco a poco desarrollando, hermano, el talento que el Señor nos ha dado. Así que dile a tu hermano que está a su costado, es tiempo que te levantes para servir a Dios. Póngase de pie esta noche. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a levantar nuestras manos al Señor. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche. Nos has llamado a servirte. ¿Cuánto tiempo, Señor? ¿Cuánto tiempo más? El tiempo se acorta. Tu venida se acerca. Hay mucho por hacer, dentro y fuera de la iglesia. Pero el enemigo nos ha hecho creer que nosotros solo debemos vivir una vida conformada, acomodada. Pero Señor, tú nos quieres en acción. Nos quieres, Señor, activos, trabajando en la obra de Dios, sirviéndote, motivados por el amor y la gratitud a ti. Mucho tiempo hemos dejado pasar inactivos. Y cuando un miembro del cuerpo deja de moverse, se entumece, se vuelve tieso, inerte. Pero en esta noche, Padre, te rogamos que soples aliento de vida, Señor, y todo lo que está muerto sea vivificado en el nombre de Jesús. Esos dones que has repartido, esos ministerios que has repartido, que están aquí entre nosotros, hombres y mujeres, con capacidades espirituales que tú les has dado, pero por el temor, por la vergüenza, por el orgullo, por los afanes y por tantas otras cosas, Señor, han dejado de servirte y se han conformado con mirar y oír nada más. Perdónanos esta noche, Padre, nos arrepentimos. Perdónanos por no servirte, Señor.
te suplicamos que tengas misericordia de nosotros. Perdónanos, Señor. No nos hemos dado cuenta, tal vez nuestro corazón está lejos de ti, porque no hay nada que nos motive a servirte. Hemos pensado que la vida cristiana solamente consiste en asistir al templo y ya. ¡No! Tú quieres que nos involucremos en tu obra. Tú quieres que te sirvamos. Pero, Señor, te pedimos perdón. Y te pedimos que limpie nuestro corazón. Y nos renueve con la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Nos llenes de poder. El poder del Espíritu Santo. Pues tu palabra dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Falta de poder, falta de oración, falta de consagración. En el nombre de Jesús, perdónanos, Padre. Límpianos esta noche. Rompe toda cadena, toda atadura, toda fortaleza mental de limitación, de vergüenza, Señor. Sea quebrantado, sea roto. En el nombre de Jesús, esta noche nos levantamos en fe. Dejamos el desánimo, dejamos el estancamiento, la inamovilidad. Dejamos, Señor, el conformismo y nos acercamos a ti. Pues tu palabra dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ayúdanos, Padre, a involucrarnos en tu obra. Es lo más glorioso, lo más maravilloso. Es un privilegio que conlleva responsabilidades, pero es un gozo, Señor, servirte. En el nombre de Jesús, ayúdanos esta noche. Extiéndenos tu gracia una vez más. Perdona todo orgullo, toda altivez, toda vanagloria. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús. Y arranca de nuestro corazón toda cosa que hemos dado lugar y que está ocupando tu lugar en nuestro corazón, en nuestra mente. Límpianos en esta hora. Lávanos, purifícanos. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Solo a ti vamos a servir, Señor. Porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ayúdanos a servirte a ti solamente. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. Un aplauso, Señor.